Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. Personas, aquellos hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, a aquellas personas que a través de YouTube están viendo estas enseñanzas, y queremos darle gracias a Dios porque nos permite ser parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Donde quiera que usted se encuentre, usted puede ser edificado. Continúe en conexión con la familia de la fe, pero puede hacer de Ejército de Amor su casa. Aleluya. Gracias, doy gracias a Dios por cada uno de los que están aquí presentes, porque sabemos que estando aquí hay una asociación espiritual, un compañerismo espiritual, ¿sí? Es como dice el Señor, estar juntos en armonía, ¿no? Aleluya. Quiero invitarte a que siempre recuerdes lo que es la visión de Ejército de Amor. La visión, cada vez que tú vienes aquí, sumas a tu vida de fe, a tu vida espiritual, los planes que Dios diseñó para tu vida y los planes que diseñó Dios para la visión que Dios nos dio como iglesia. La visión actual que Dios nos ha dado no es una visión local, es una visión global, es una visión enorme. Es por eso que estamos creyendo por un satélite, estamos creyendo por una orquesta, estamos creyendo por auditorios gigantes donde podamos vamos a saber que están sucediendo cosas extraordinarias, porque está moviéndose en este momento ese nuevo mover del Espíritu Santo, que se le llama la lluvia tardía. Tal vez muchos lo vean como, son temas que están hablando. En el tiempo cuando fue, en el libro de los Hechos, cuando descendió el Espíritu Santo por primera vez, la iglesia fue conmovida. La iglesia no nomás eran los que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, sino que todos aquellos que tenían con Jesús una seguridad y una convicción de que Él era el Mesías. Cuando ellos fueron investidos del poder de Dios, posteriormente ellos impartieron ese don a los demás. A todos aquellos creyentes recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Todos eran llenos del Espíritu Santo. Sí, era algo normal en ese tiempo. Tan normal que todos tenían ese privilegio, y las personas que se movían de una manera contraria al poder de Dios, que eran personas que utilizaban poderes de ocultismo, de adivinación y otro tipo de poderes que son los mismos, no han cambiado. Desde aquel tiempo siguen hoy en día. Lo que se dieron cuenta que era tan fuerte el poder de Dios que trataron de comprar ese poder. Trataron de pagar para recibir ese poder. Y la sentencia que hubo de los labios de los hijos de Dios, es decir, tu dinero perezca junto contigo, porque son cosas que pertenecen a Dios y a la dimensión espiritual. Esto no es una patente o un registro terrenal donde nosotros podamos hacer y deshacer con ello. Eso es de Dios, para Dios, por una eternidad. Les platico esto y les hablo de esto porque la visión, Dios tiene una visión. Desde hace muchos años antes de que hiciera la creación o existiera el globo terráqueo, ya Dios tenía una visión, ¿sí? Pero los ejecutores de esa visión somos nosotros. Y hoy en día, así como sucedió en aquel tiempo, ese derramamiento de poder, viene uno mayor. Prácticamente ya estamos en él, ¿sí? Como ahorita que venía, vi que comenzó a chispear, que comenzó a gotear.
y dices tú, ay, huele a tierrita mojada, ¿no? Yo así percibo ese mover que ya está aquí. Por eso creo fielmente que tengo que irme ajustando a esos cambios que yo tengo que hacer para poder dar todo de mí, de lo que Dios quiere de mí. ¿Para qué? Para servirle con excelencia. Aleluya. Y el día que venimos a orar es un día muy, muy, muy especial, porque la iglesia que no ora es una iglesia que no puede ser sensible a las cosas que el Señor quiere, para que nosotros podamos estar llenos del Espíritu Santo y podamos vivir guiados por el Espíritu Santo, tanto individual como colectivamente. Aleluya. Eso es una realidad que tenemos que vivir. Por eso tenemos que, la sana doctrina nos instruye cómo conducirnos, para que no nos contamine absolutamente nada de lo que está sucediendo afuera en nuestras vidas, sino al contrario, sino que nosotros llevar la solución, llevar la provisión. Hay hogares ahorita que no hayan qué hacer, y cuando Cristo toca esos corazones, los hogares son cambiados. Se los digo porque yo, persona que yo veo que tiene el corazón abierto y yo comienzo a fluir, a darle lo que está en la palabra de Dios que Dios nos ha dado, comienzan a suceder cosas en esa persona. Y es extraordinario. ¿Por qué? Porque llega un momento donde la persona tiene que decidir si continúa honrando a Dios en espíritu y en verdad o no lo va a hacer. Porque esto no es religión, esto es que si vengo, que si me ven bien, que no me ven bien. Esto no tiene nada que ver con lo que es la sana doctrina. Diga gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero que abras tu Biblia por un momento. Aleluya. Y vayas y me acompañes al libro de Efesios. Si las personas que nos están viendo se atreven a abrir la Biblia, como buenos atrevidos también van a darse cuenta que la Biblia lo dice, que Dios lo dice. Amén. En Efesios capítulo 5, versículo 20. Aleluya. Si lo encontró, diga gloria a Dios. Dice la Escritura, dando siempre gracias. Diga siempre. ¿Sí? Así dice. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Una vez más. Dando siempre gracias por todo. Diga por todo. Yo a veces quisiera ver cosas diferentes en el ministerio en la cual Dios me ha llamado, pero las cosas así se han dado, y así tiene que ver mucho con mi fidelidad, tiene que ver mucho con mi crecimiento espiritual, tiene que ver, hay muchos factores que Dios no permite que cosas sucedan porque no estás listo para hacer cosas. ¿Sí? Aleluya. Pero cuando tú recibes en fe la perfecta voluntad de Dios, ¿sí?, las cosas comienzan a suceder. Pero no obstante, mientras no suceden situaciones que uno quiere, uno tiene que siempre dar gracias a Dios. Aleluya. Eso no quiere decir que estamos mal, sino que estamos creciendo en fe con propósitos de Dios. Diga gloria a Dios. Ser agradecidos con Dios es una de las principales factores que van a determinar en tu vida una vida poderosa. Siempre ser agradecido con Dios. Voltea y ve tu vida y ve lo que eres en vida y debes de decir, Señor, gracias por lo que has hecho de mí. ¿Sí? Oí un hermano decir, tengo que soltar algo para poder que Dios me dé algo nuevo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Estoy dejando de lo que yo traigo en mi vida carnal para que Dios establezca en mi vida de lo espiritual. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros se nos abre el entendimiento, ¿sí?, suceden cosas aceleradamente en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces Dios se mueve más rápido con nosotros y por eso hay que dar gracias. Gracias, Señor, porque
está en que yo suelte aquello que no necesito tener, que obstruye que tú te muevas en mi vida, que tú te muevas en el llamado que tú me has dado, que tú hagas en mí a través de Jesucristo y el poder de su Santo Espíritu, haga para aquella comunidad que tú quieres que yo sea de bendición. Aleluya. ¿Sí? Nosotros tenemos que siempre estar asociados con Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice que siempre hay que ser agradecidos con Dios. Aleluya. Ve conmigo a Filipenses 4:6. Esto nos ayuda a nosotros dice en Filipenses capítulo 4, ¿estás ahí? Versículo 6. Por nada estéis ¿qué? Si usamos un lenguaje más fácil de entender, nos dice por nada te aflijas. ¿Por qué? Por nada. Es una situación donde tú y yo tenemos que darnos cuenta que yo puedo tomar la decisión de afligirme o mortificarme, o puedo tomar la decisión de decir, no me voy a mortificar por nada. Porque, ¿y cuál argumento tienes para tomar esa decisión? La Biblia lo dice. Por nada estéis ¿qué? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de ¿qué? Gracias, Señor. No quiere decir que en tu situación personal tú tienes que decir gracias, Dios, porque puedes ir a Él, presentar tu petición y ser agradecido. Fíjate que normalmente uno cuando recibe las cosas dice gracias. ¿Sí? Cuando te regalan algo y gracias. Principalmente cuando tú no esperabas algo. Cuando de repente tocan la puerta de tu casa, te encuentran ¿sí me explico? Yo a veces recibo llamadas y me dicen, pastor, lo quiero ver, tengo una ofrenda para usted. Digo, gracias. Para mí es algo grato eso. ¿Por qué? Porque la bendición es para mí, pero también es para Él. Yo agradezco ahora por lo que Dios está haciendo para mí y lo que está haciendo para Él. Le voy a decir por qué. Porque Dios da semilla al que siembra. Tienes que dar gracias por todo. Antes nomás daba gracias por mí. Pero ahora que ya dejé un pensamiento y establecí el pensamiento de Dios en mi vida, pude comprender que debo de dar gracias por lo que ese hombre va a recibir o esa mujer va a recibir. Porque es semilla. Aleluya. ¿Puedes ver eso? A como vamos nosotros siendo obedientes a la palabra de Dios, Dios se va manifestando. Yo quiero que hagas algo inusual en esta iglesia, pero lo vamos a hacer todo el tiempo ahora. ¿Sí? Da gracias a Dios, ¿por qué? Yo quiero que se ponga de pie por un momento. Aleluya. ¿Sí? Y dé gracias a Dios. Dele gracias a Dios para recibir a la pastora para que nos predique ahora. Aleluya. Gracias, Dios. Bienvenida. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Gracias. Me puse roja. Gloria a Dios. Pues es un honor y un privilegio. Amén. El pastor empezó hablando de la visión. Y puedes ver la visión ahí arriba. Y puedes decir, es imposible. Con nuestras fuerzas es imposible. Si lo vemos con nuestros ojos naturales, con nuestros ojos físicos, sí es imposible. Pero si lo vemos del punto de vista de que es plan de Dios, no es imposible. Porque es voluntad de Él. El pastor dijo que viene la lluvia tardía. En esa lluvia tardía se requiere eso que está ahí atrás.
No es algo que hoy el pastor quiere un avión y el pastor quiere una mega iglesia. No, es algo que se requiere para estos últimos tiempos. Y si tenemos la mentalidad de que, eso es mucho, o yo no lo puedo hacer, no podemos participar en ello, esa mentalidad no va a poder hacerlo, sino tenemos que hacerlo conforme al plan de Dios, conforme Él lo quiere. Y nosotros tenemos que unirnos con ese plan, porque hay veces que hay cosas que están ahí y son tuyas, pero tú no las quieres, y hay como un rechazo. Entonces eso debe de ser cortado. Amén. Cuando estás en la escuela, yo recuerdo cuando estaba en la escuela, no hace mucho tiempo, y recuerdo que habían ciertos grupos, ¿no?, de estudiantes. Estaban los cabezones, los burros, los que batallaban exageradamente para pasar las clases. Estaban los que pues pasaban las clases de panzazo, así le decimos en mi pueblo, no sé cómo se dice, los que apenitas la hacen, vienen siendo aquí con Cs and Ds, con C y D, que no son muy buenas calificaciones, pero son unos estudiantes ordinarios, podemos decirle, promedio. Y luego están los inteligentes, los que pues tienen puros 9s y 10s, A's and B's. Pero hay otros acá, que en mi pueblo le decimos los cerebritos, que esos son puras A, puros 10s, puros 100s, lo que tú le quieras poner. Entonces ahí son 4 clasificaciones de estudiantes. Y si lo analizamos, en el cuerpo de Cristo solamente tiene que haber cerebritos. Son aquellos que son santos, apartados, que están muertos al pecado. Esos son los que tiene que haber. Aun sin embargo, entramos a las iglesias y hay clasificación A, B, C y D. Hay burros, hay promedio, ordinario, hay inteligentes y hay los cerebritos. Y como hijos de Dios tenemos que comportarnos y ser como un cerebrito, el verdaderamente vivir conforme nos dice la palabra. No si me siento o cómo me levanté o quién me dijo algo, si me dijeron, si no me dijeron, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante que cada uno de nosotros tengamos esa mentalidad. Y también tienes que estar consciente de que existe Satanás. Tienes que estar consciente de que hay oposición a que tú no vivas y ejerzas en esa posición. Yo en la escuela me clasificaba en medio del cerebrito y del inteligente. No era 100% cerebrito, pero ahí estaba entre uno y otro. Y tú sabes, en un salón, cuando una semana, yo creo, tú entras y tú clasificas, este es este y este. O sea, inconscientemente, tú calificas a las personas, a tus compañeros. Y cuando estaba yo en la secundaria, en la middle school, yo estuve en la escuela en México, estuve en escuela bilingüe, hacíamos todas las materias en español, todas las materias en inglés. Y cuando ya pasamos a lo que es middle school, lo que es la secundaria, ya entrábamos con todos los estudiantes que algunos no llevaron ni siquiera inglés. Entonces nosotros llevábamos una ventaja porque nosotros sabíamos los 2 idiomas. Aunque en la secundaria teníamos, forzosamente teníamos que llevar la materia de inglés. Y lo que hacía, me llamaba la atención, lo que hacía la maestra de inglés es que teníamos nosotros que participar en todo lo que era la clase, aprender igual que todos, aunque nosotros ya sabíamos todo. Pero a la hora del examen, la maestra nos sacaba fuera del salón.
Y la razón por la cual nos sacaba era porque me imagino yo que ella debe haber tenido muchas experiencias en donde los estudiantes les pasaban las respuestas, o sea, nosotros como hablábamos inglés, pasábamos las respuestas a los que no sabían inglés. ¿Ok? Entonces, en ese tiempo, yo tenía una compañera, y el pastor se va a reír, porque esta compañera siempre me tuvo como una envidia o coraje, o yo no sé, y yo no sé por qué yo nunca le hice nada. Y hubo un momento en donde hubo un concurso a nivel nacional, no nacional, estatal, académico. Y éramos 5 estudiantes los que calificamos nos hacían exámenes académicos y escogían a los 5 mejores, y yo era parte de esos 5, y esta muchacha también. Y recuerdo que fuimos a la ciudad de Hermosillo a concursar, y llegamos a un restaurante y era la hora de pedir la comida, y era una estudiante muy fresita ella. Y pues ya no, pedimos todos, ¿y tú qué vas a pedir?, le dijeron a ella. Dice, yo quiero unas tostadas y un jugo de naranja, por favor. O sea, de esa manera ella se expresaba. Y recuerdo que cuando yo estuve estuve en secundaria hasta segundo de secundaria, y tercero de secundaria lo hice abierto para poder venir a los Estados Unidos. Entonces, ese último año, para poder estar en la escolta, no sé si saben los de aquí qué es la escolta. La escolta es cuando marchan, hay unas marchas, o dentro de la escuela son los que llevan las banderas, el grupito de personas que marchan y que llevan la bandera. Creo que eran 6 alumnos, creo que eran. Y obviamente pues también tenía que haber entre los mejores, esos eran los que eran escogidos para que estuvieran parte de la escolta, y obviamente el número 1 pues era el que llevaba la escolta, y los demás eran los que lo acompañaban. Y recuerdo que en una clase, creo que era biología la clase, tenía un 9 punto no sé qué yo, y ella también tenía la misma calificación que yo, y resultó que cuando ya iban a escoger a los estudiantes para la escolta, ella fue y habló con el maestro y le dijo que le pusiera un 10 para poder estar en la escolta, o sea, para tener una posición mayor. Y obviamente pues varios se dieron cuenta y me decían a mí, ve y habla con el maestro y dile que a ti también te lo pongan, me decía, porque eso es injusto lo que está haciendo, me decían mis amigos. Y le digo, ¿para qué? Si yo ya me voy a ir, nomás voy a hacer un daño, ¿para qué? Mejor así déjalo. Y por fin que así lo dejé. Yo pues al siguiente año yo ya no estaba en la escuela, fue cuando nosotros nos venimos para acá, para Estados Unidos, y ella se quedó ahí. Y hasta la fecha, es pariente de una pariente mía, ella, y hasta la fecha ella siguió como con una actitud elevado, o sea, de orgullo, de soy yo, ¿no? Y puedo mirar de cómo su vida ha llevado a un nivel en donde se hace creer algo que no es. Entonces, en el reino de Dios hay personas que son así y se creen tener un concepto, un más alto concepto del que lo deben de tener, y eso es Biblia, es palabra. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la cordura y decir, este es mi nivel y de aquí voy a construir para poder llegar al nivel que Dios quiere. Entonces, cada uno de nosotros tiene un nivel específico en nuestra vida espiritual, y tenemos que estar conscientes de cuál es ese nivel y poder construir en él, cómo poder subir, cómo poder mejorar nuestra vida espiritual.
Porque para poder, vamos a suponer que está un estudiante inteligente y uno de los burros. Para que ese burro pueda estar en el nivel del inteligente, esa persona, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dedicar tiempo, estudiar, hacer lo que tiene que hacer para poder estar en donde está el otro. O sea, no hay una excusa, no hay razón por no estar en un nivel más arriba. Amén. Aun sin embargo, por cuestiones de la vida, por cuestiones de que hemos pasado, hemos nacido en una familia, cómo nos hemos desarrollado a nuestro alrededor, han sucedido cosas que eso muchas veces ha ocasionado a que nos paremos o a que nos bajemos, pero eso no determina el que haya un nivel más alto al cual tú puedas subir. Y no te lo estoy diciendo para que digas, oh, es que yo soy uno de los burros. No. Te lo estoy diciendo para que tengas un interés de que hay más cosas para nosotros. Hay más cosas para ti. Por ejemplo, puedes decir con la visión, es que con mi capacidad, con mi trabajo, yo no puedo aportar o no puedo hacerlo o X cosa. Pero con la habilidad de Dios, tú lo puedes hacer. Inclusive en el trabajo que tienes, con el empleador que tienes. ¿Por qué? Porque acuérdate que es Dios el que enriquece. No eres tú el que va a ser enriquecido, el que tú te vas a enriquecer. Es Dios. Dios es el que enriquece. Y por eso vamos a poder lograrlo. No es con nuestra mentalidad, es con la mente de Cristo. Y es ahí en donde nosotros tenemos que renovar nuestra alma y decir, ok, yo soy una persona que ama a Dios, soy una persona que soy un cerebrito y que vivo bajo los preceptos de Dios. Y estoy para hacer la voluntad de Dios, no estoy para hacer lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, sino es someternos a lo que Él quiere. Amén. Y una de esas maneras es a través de lo que es la alabanza y la adoración a Dios. Y no me refiero a que esté nuestro hermano Joel con música, sino de nuestro interior, que corran esos ríos de agua viva, de alabanza y de adoración de nuestro interior hacia Dios. Aleluya. ¿A qué versículo vamos a ir? ¿Alguien? Juan 4. Juan 4:23. Aleluya. Así que la otra que estés en un restaurante y veas unas tostadas y un jugo de naranja, te acuerdas de mi compañera. Y el otro te voy a platicar esto. Hace tiempo ya me agregaron a lo que era el grupo de la escuela. Al poquito tiempo me salí porque sí. Y luego después, no sé si creo que me agregaron a mí primero y después le agregaron a ella y dijo, ella está, o sea, diciéndome, no, Blanca está en ese grupo. Dijo, si ella no estaba con nosotros en la escuela, decía. Para que veas que ni siquiera se acuerda. Bueno, dicen Juan 4:23, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hay personas que son verdaderos adoradores. Yo te pregunto, ¿eres tú uno? Amén. Dice el 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es una necesidad que Él tiene que le adoremos. Cuando algo es necesario es que no se puede vivir sin ello.
Entonces aquí estamos viendo que es necesario que nosotros adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Aleluya. Vamos a ir a Hechos capítulo 13. En el versículo 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Vamos a leer del versículo 1. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y luego dice: ministrando estos al Señor, o sea, el grupo de personas que estaban mencionados en el versículo 1, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. O sea, hubo dos cosas que ellos hicieron, y entonces después de que ellos hicieron eso, el Espíritu Santo habló. ¿Qué fueron esas dos cosas? Ministrando y ayunando. El ministrar, eso es adorar a Dios. Entonces podemos decirle: adorando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Amén. Así que el Espíritu Santo no nomás habló porque sí, sino hubo una dedicación, hubo un tiempo que se le dedicó al Espíritu Santo para que Él pudiese hablar. Amén. Muchas veces nosotros queremos venir a la presencia de Dios y queremos una respuesta de algo y queremos una respuesta inmediata. Y así no funciona. Aquí hubo ministración, adoración y ayuno. Y entonces el Espíritu Santo habló. Hubo personas que estaban dispuestos a tener un compañerismo con el Espíritu Santo. Si ese tiempo no se hubiera dedicado a Él, el Espíritu Santo no habla. Debe de haber un interés. Cuando una persona es invitada a algún lugar, por lo regular, y llegan, vamos a suponer que yo te invite a mi casa y te digo: ok, vente a cenar, voy a preparar un pescado con verduritas, que he ido perfeccionando la receta poco a poco, y el día de hoy me salió deliciosa, así que el día de pasado mañana me va a salir mejor que la del día de hoy. Y no es broma, Y te digo: te espero ahí a las 6 de la tarde. ¿Ok? Y vamos a suponer que tú llegas a las 6 de la tarde y me dices: ¿sabe qué, pastora? Vengo nomás rapidito porque ya me tengo que ir. ¿Eso muestra interés? ¿Qué muestra eso? Lo que muestre no está correcto. ¿Por qué? Porque tú aceptaste una invitación de estar ahí, de ir a cenar, tomarnos el tiempo, lo que es, vamos a suponer que los chips y la salsa primero, y luego vamos a suponer que ya viene el platillo. Al ratito preparé un cheesecake delicioso y el cafecito, y etcétera, etcétera, etcétera. Yo tomé tiempo para preparar todo esto para ti, y para que tú vengas y me digas: ¿sabes qué? Ya me tengo que ir. Nomás vine a decirte que ya me tengo que ir.
¿Eso muestra un interés? Eso no muestra un interés. Muchas veces cuando queremos estar delante de la presencia de Dios, dice, Señor, nomás buenos días, declaro hoy un día bendecido en el nombre de Jesús, amén. Aquí dice, dijo el Espíritu Santo, entonces que hubo ministración y hubo ayuno. Un ayuno no es un ayuno de un ratito. Para que se considere un ayuno son días. Un ayuno se consideran días. Así que podemos saber aquí que no fue una ministración de mediodía, no fue una ministración de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas, sino fue una ministración de días. Ministración y ayuno. Entonces, no podemos hacer las cosas como nosotros creemos que se tienen que hacer, sino tenemos que hacerlas conforme está la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Como Él las diseñó, nosotros estamos para decirle, yes, sir. No podemos venir y poner nosotros nuestras reglas y esperar que Dios actúe y después que nosotros vemos, ay, es que Dios no actuó. No, es que no estás haciendo lo que Él requiere que se lleve a cabo. No podemos echarle la culpa a Dios y decir, es que tal vez sea en el tiempo de Dios, ahorita no. ¿Sabes por qué es en el tiempo de Dios que decimos que le echamos la culpa al tiempo de Dios? Nosotros podemos hacer que el tiempo de Dios sea ya, pero no está sucediendo por falta de dedicación, por falta de tiempo a lo que es Dios en la ministración a Él. Y tenemos que aprender a hacerlo, tenemos que aprender a ser diestros en ello. El martes pasado te hablé de lo que es ser diestro a ello. Es una destreza, ¿cómo se desarrolla? Práctica y práctica. Te comenté del pescado. Efectivamente, hoy comimos pescado. ¿Salió más rico hoy, mija? Ya lo hemos hecho como ¿cuántas veces, pastor? Como unas 4. Como unas 4 veces. Y entre más veces lo hagas, te sale más mejor. ¿Cierto o no es cierto, hermana? Entre más practiques, las cosas son mejores. Entonces tenemos que practicar el ministrar a Dios, el alabar a Dios, el adorar a Dios. Estamos en tiempos en donde es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Es una necesidad. Hay cosas que no van a poder venir, hay cosas que no van a poder cumplirse si tú no adoras a Dios. A ministros se les ha dicho, creo que fue la pastora Nancy, y el Espíritu Santo le dijo a ella, hay cosas que no van a suceder a menos que me adores. Cuando hay una relación entre matrimonio, hombre y mujer, ¿cómo tú logras cosas para con tu cónyuge? Vamos a suponer que sea algo que sea, no quiero decir difícil, pero es que acepte la otra persona. Ahora no estoy hablando cosas en contra de la palabra, pero ¿cómo va a ser que la otra persona va a aceptar lo que tú quieres que ella acepte? ¿Le vas a imponer? Con un buen diálogo, con amor, con dedicación. Pero si de buenas a primeras llegas y dices, ¡pum!, o sea, le sueltas la bomba y tú sabes que la respuesta de él o ella es no, y tú llegas y ¡pum!, pones la petición o lo que sea, vas a saber que la respuesta va a ser no. Entonces no podemos llegar con Dios esperando que Él haga cosas conforme nosotros. Bueno, no estoy diciendo que vamos a obligarlo a hacer cosas que nosotros queremos, pero hay una manera adecuada de cómo dirigirnos a Él. Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 13.
versículo 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos si no o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Aquí te está diciendo la palabra que tú te examines a ti mismo a ver si tú estás en fe. Amén. Quiero leerte ahora la versión amplificada. Dice, pruébate y evalúate a ti mismo para ver si estás en la fe viviendo una vida como un creyente committed, un creyente comprometido. Lo dice, examínense a ustedes mismos y no a mí. ¿O no reconocen esto acerca de ustedes mismos por una experiencia que continúa? O sea, tenemos que continuar experimentándolo. Dice que Jesucristo está en ti. Es una experiencia que tiene que ser constante en nuestras vidas. Nosotros tenemos que experimentarlo por nosotros mismos. No podemos decir cosas en fe viendo solamente que el hermano lo está viviendo o que lo está ejecutando, sino si tú no experimentas cosas espirituales en fe, tú no vas a crecer. Tal vez tengas conocimiento sensorial y sepas cómo funciona, pero tú no vas a poder crecer y madurar en esa fe. Es lo mismo con la adoración. Amén. Tenemos varios servicios que hemos fluido en lo que es el cántico nuevo, en lo que son los salmos y los himnos. Te voy a decir, si tú no fluyes en ello y tú no practicas, nunca lo vas a hacer. Puedes decir, pero es que no canto bien. Yo tampoco no canto bien. No es una excusa. Es algo entre tú y Dios. Y tú tienes que experimentarlo, y tú tienes que madurarlo, y tienes que madurarlo, y tienes que madurarlo, y tienes que madurarlo. Acuérdate de las 4 personas. Si ni siquiera lo tratamos, entonces nos vamos a quedar acá. Pero entre más lo practiques, te vas a ir pasando de los F's, te vas a ir pasando al D, después al C, después al B y después al A. Pero si no lo practicamos, entonces no vamos a avanzar. Hebreos 4:16. Aleluya. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La mayoría de nosotros hemos escuchado este versículo en algún tiempo de nuestras vidas. Nuestro hermano Joel incluso lo dice desde aquí arriba. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Quiero leértelo en la versión amplificada. En algunas partes dice la palabra confianza. La traduce como, bueno, te lo voy a leer, dice: acerquémonos sin miedo y temor y confiadamente. Y la otra palabra que usa es boldly.
esta palabra puede ser traducida como confiadamente, puede ser traducida como audacia, valentía, atrevimiento, fuerza, singularidad y denuedo. Dice, para que podamos recibir misericordia para nuestras fallas y encontrar gracia para ayudarnos en un buen tiempo para cada necesidad. Ayuda apropiada y ayuda en el tiempo correcto, que viene justamente cuando lo necesitamos. O sea, en otras palabras, que esté la ayuda en cuanto la necesites, está la ayuda ahí. Amén. Entonces dice, acerquémonos pues confiadamente. Esa es la versión en español. Ahora podemos decir, acerquémonos con audacia. Y audacia significa valor, osadía, atrevimiento al hablar o actuar. Muchas veces, dependiendo con qué persona tú vas a hablar, depende qué osadía vas a tener. Depende qué calibre esa persona tenga, vas a tú hablar. Y vas a seleccionar el lenguaje que tú vas a utilizar. Amén. Entonces aquí nos está diciendo la palabra, acerquémonos pues sin miedo, es la número 1. Sin miedo y sin temor, te vas a presentar ante ese trono. ¿Para quién está en ese trono? Está nuestro Padre Celestial, Dios, el creador del cielo y de la tierra, de lo visible, de lo invisible, del principio, del fin, el alfa, el omega, etcétera, 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 etcétera. Amén. Entonces, uno es sin miedo, el otro es confiadamente y el otro es con audacia, valentía, atrevimiento, fuerza, singularidad, denuedo, valor, intrepidez. Otra palabra decía brío, B-R-I-O. Esa palabra significa energía, resolución con que se hace algo. Con energía. No te puedes presentar delante, vamos a suponer, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. No te vas a presentar igual con él que, vamos a suponer, el conserje de una escuela. Inclusive tu vestuario va a ser diferente uno con el otro. Tal vez palabras que uses con el presidente, tal vez utilices palabras con el presidente que el conserje no las va a entender. ¿Por qué? Por el diferente nivel de una persona. Entonces aquí nos está diciendo que nos acerquemos confiadamente, que nos acerquemos. Dios no te va a reprobar, Dios no te va a decir nada. ¿Cómo tú te vas a expresar? O sea, si tú vienes con un corazón sincero, Dios te va a abrazar. ¿Por qué? Porque es un Dios de amor, es un Dios de gracia. Pero ahora, si tú vienes con algo en tu corazón que no está correcto y vienes y te pones de altanero o diciéndole cosas a Dios, quejándonos, entonces tenemos que aprender cómo llegar ante el trono. Tenemos una palabra que nos enseña y nos dice cómo un hijo de Dios se tiene que comportar. Y si nos está diciendo que tenemos que tener denuedo, que tenemos que tener audacia, valor, osadía, atrevimiento, no podemos venir, ay, es que soy un junco, como nos enseñaba el pastor el domingo. O sea, no podemos bajarnos de la posición que tenemos. ¿Por qué? Porque eso es incorrecto. Con eso no le vamos a dar lástima a Dios. Nosotros tenemos una posición y de esa posición tenemos que comunicarnos con Él. Y tenemos que tener ese denuedo, tenemos que comunicarnos citando versículos bíblicos, citando la palabra. ¿Por qué? Porque eso es lo que somos. En la palabra dice lo que somos. ¿Cómo le contestó
Jesús al diablo? Escrito está, citando la palabra. ¿Cómo esperas tú comunicarte con Dios? O si Satanás te empieza una comunicación contigo, ¿cómo tú esperas comunicarte no usando la palabra? Tenemos que utilizar la palabra, por eso tenemos que venir a los servicios, por eso tenemos que estudiar la palabra todos los días en nuestras casas, el estar en esa comunión con Él. Una comunión no es un día sí, un día no. Como marido y mujer, yo no tengo comunión con mi esposo un día sí, un día no. O como da el ejemplo él, nomás durante la semana y el fin de semana no. Una comunión es constante, día a día, día a día. Hay una constancia en esa relación. Y eso es lo que debe de haber con Dios. Amén. Aleluya. Creo que lo último que te voy a dar el día de hoy, vamos a repasar la diferencia entre en lo que son los salmos, los himnos y el cántico nuevo. Amén. Los salmos significa, es un poema u oda. La palabra oda es O-D-A, que es una composición poética. Así que es un poema o es una composición poética que puede ser cantada o hablada. Y lo que son los salmos y los himnos y el cántico nuevo es una manera de cómo nosotros entrar en adoración con Dios. Cómo adorar a Dios, cómo alabar a Dios. Amén. Los himnos es una canción o cántico de alabanza dirigida a Dios. Y el cántico nuevo es algo que es revelado por el Espíritu Santo. Es una revelación que viene del Espíritu. Se lo repito otra vez. Salmos es un poema u oda, O-D-A, que oda significa una composición poética que puede ser cantada o hablada. Amén. Himnos es una canción o cántico de alabanza dirigida a Dios. A song of praise directed toward God. Cántico nuevo. Algo que es revelado por el Espíritu. Es una revelación que viene del Espíritu Santo. Estos tres, salmos, himnos y cántico nuevo, vienen por el Espíritu. Cuando estamos en esa adoración a Dios, tenemos que empezar hablando en lenguas, y después que percibamos que estamos en el Espíritu, entonces estos pueden fluir. Pero como te digo, tenemos que experimentarlo, tenemos que practicarlo. Amén. Tal vez, pues yo sí había escuchado lo que son cantos, dice la palabra, que nos comuniquemos con cantos, con himnos, con cántico nuevo, que lo alabemos, que lo adoremos con salmos, con himnos, con cántico nuevo. Pero eso era todo lo que yo sabía. Así que ahora sabemos lo que es exactamente un salmo, un himno y un cántico nuevo. Y estas son maneras de cómo nosotros podemos adorar a Dios, para poder provocar que esas cosas
que solamente van a fluir de esta manera, fluyan, porque son necesarias en este tiempo. Dice la palabra que Él busca esos verdaderos adoradores. Él está buscando y dice, y es necesario que le adoren. Es una necesidad que Él tiene que nosotros le adoremos. Así que tenemos que aprender a practicarlo, a hacerlo, y no solamente así, al ahí se va o así nomás, sino tenemos que convertirnos en expertos en hacer las cosas. En tu trabajo, recuerdo que el hermano Joseph, él fue a la escuela para saber cómo soldar. Y recuerdo que si él no pasaba, le daban asignamientos que él tenía que hacer, y si él no pasaba esos, pues no sé cómo se le llamen, ciertas cosas que él tenía que soldar, si no lo hacía de una manera correcta, entonces él no pasaba al siguiente nivel. Y muchas veces nosotros queremos pasar de nivel sin hacer las cosas correctamente, y eso no va a suceder. Hay un orden ya establecido por la palabra. Hay un orden que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Amén. Y como te dije el otro martes, hay cosas que se provocan en tu oración personal, en tu casa. Pero hay otras cosas que se provocan en la iglesia corporalmente. Tal vez sean para ti, tal vez no sean para ti, tal vez sean para la ciudad, tal vez sea para la juventud, tal vez sea para el pueblo de Israel, tal vez sea para familias en otro continente, en Sudamérica. Son cosas que suceden por la obediencia tuya, por ejercer lo que tú tienes que ejercer. Recuerda que lo que Dios te ha dado es para bendecir. Tú eres beneficiado, pero todo lo que Dios te dé es para bendecir a otros, es para bendecir el cuerpo de Cristo, es para que se lleve a cabo la voluntad de Él. Y cualquier persona que se oponga a la voluntad de Él, no quiero ni imaginarlo. Recuerdo el rey David, cuando su hijo, un hijo de él, quiso tomar el reinado del rey David. Dice que iba cabalgando en un burro, me parece. Y cuando iba cabalgando, porque se opuso al plan de Dios, al reinado de David, porque Dios lo puso como rey, era el ungido de Dios. Y él iba cabalgando de un lugar a otro. Y dice que estaba un árbol y este árbol le caían los brazos, ¿no?, del árbol. Y dice que de ese árbol se ahorcó él solo. Y tú dices, pero ¿cómo se puede ahorcar una persona sola yendo cabalgando en un caballo, en un burro? Cuando tú te opones a la voluntad de Dios, lo más mínimo Dios puede usar para truncar que alguien pare o trunque la voluntad de Él. No me importa quién eres, no me importa qué tanto dinero tengas, no importa absolutamente nada. Si una persona se opone al plan de Dios, hay consecuencias graves. Y este era hijo del mismo rey. Recuerda que Dios no hace acepción de personas. Por eso es importante que cada uno de nosotros estemos, como se dice el dicho, al pie del cañón, a lo que Él quiere hacer, la voluntad de Él, asociarnos a la voluntad de Él. Amén. Así que vamos a orar, vamos a fluir juntos. Amén. Aleluya. Recuerda que estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo. Tal vez tengamos diferentes niveles, pero todos estamos aprendiendo. Y la buena noticia es que nunca vamos a dejar de aprender. Siempre va a haber algo más arriba de lo que ya sabemos. Siempre, 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 siempre. Así que nunca piensas, ya llegué a cierto nivel, ya puedo hacer lo que me da la gana. Nunca vamos a poder hacer eso. Hay un orden establecido.
Y siempre debemos de ser humildes conforme la palabra nos dice. Humildad, no orgullo, sino humildad. Amén. Así que te voy a recordar las tostadas y el jugo de naranja cuando venga el orgullo. Aleluya. Son cosas que uno vive, ¿no? Y sirven para uno pensar, analizar las cosas de que no había necesidad. No hay necesidad de hacer muchas tonterías que uno piensa o hace, sino es mejor mantenernos en integridad, en santidad, en aquello que vale la pena. Amén. Señor, gracias, precioso. Gracias, precioso. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.